Bueno, muy buenas tardes. En estos minutos les voy a hablar de aneurismas intracraneal no roto. Realmente es el enfoque para el médico general. Tenemos entonces que la definición de un aneurisma es esta: son dilataciones localizadas en la pared de las arterias cerebrales, y estos son pues obviamente propensos a romperse y generarle un ACV hemorrágico, cualquiera de los dos realmente. Obviamente está más dirigido a una hemorragia subaracnoidea, pero rápidamente puede un aneurisma roto generar una hemorragia intracerebral espontánea, y uno enfocarlo, que es uno de los temas que vamos a hablar a continuación. En cuanto a la epidemiología, tenemos entonces que la prevalencia general es de 3.2% a nivel mundial. Generalmente se da en los pacientes mayores de 30 años, tiene una edad media de presentación de 50 años, es más común en mujeres que en hombres, ¿de acuerdo? Y es la principal causa de ACV hemorrágico. Quizás en las diferentes series que existen reportan hasta un 85% de la etiología de las hemorragias subaracnoideas. ¿Listo? Obviamente, de etiología aneurismática, un aneurisma roto. Y los aneurismas intracraneales múltiples se presentan hasta del 15 al 30%. En cuanto a la fisiopatología, tenemos entonces que generalmente los aneurismas se forman en los sitios de bifurcación, y esto se debe a un estrés hemodinámico a nivel de la pared debido a ese martillo de agua, como se le llaman en las revisiones, dado por la presión arterial principalmente sistólica. Esto genera una degeneración de la lámina elástica interna con el adelgazamiento y pérdida de la túnica media. Entonces aquí vemos como un aneurisma que está ubicado principalmente en una bifurcación. Hay aneurismas que pueden ser laterales, terminales, pero generalmente están en las bifurcaciones, generan ese estrés a nivel de la pared, adelgazan esa íntima, ¿de acuerdo? Y generan un movimiento, un saco aneurismático, que si este se perpetúa este flujo, con este flujo directo hacia el domo del aneurisma, pues dejará pues un aneurisma roto y una hemorragia subaracnoidea. Tenemos entonces, de acuerdo, vamos a clasificar estos aneurismas de acuerdo a la localización. Los aneurismas generalmente los vamos a encontrar a nivel de la arteria comunicante anterior, arteria cerebral media, en casi pues el 26% de los casos, arteria comunicante posterior, a nivel de las carótidas internas, el 10%, y pueden ser múltiples, como dijimos, hasta un 20 al 30%. De acuerdo a la morfología, entonces vamos de realmente aprender cuáles son, digamos, las características de un aneurisma. Tiene un cuello, que es el que les estoy señalando acá en la imagen, tiene un saco o cuerpo del aneurisma y tiene una cúpula o domo, ¿de acuerdo? La mayoría de aneurismas se rompen por el domo, porque es directamente donde cae el martillo de agua, directamente la presión arterial sistólica. Tenemos otros tipos, pues realmente ya la clasificación según la morfología del aneurisma, como los saculares. Este aneurisma sacular, como lo ven en la imagen, es un aneurisma bien definido, con un cuello bien definido. Miren acá, como lo vemos acá. El otro aneurisma que podemos encontrar es el aneurisma fusiforme, que es ese aneurisma fusiforme, que es un aneurisma que generalmente compromete más del 270 grados de todo el vaso. Esa es una definición de hace muchos años para ustedes decir, eso es un aneurisma fusiforme. Son aneurismas realmente de difícil manejo, tanto, bueno, o más quirúrgico que endovascular. Quizás este es un aneurisma que tratamos fácilmente con dispositivos tipo stent. Y otro tipos de aneurismas, como son los disecantes, en donde se forman una falsa luz a nivel o en la pared interna, en lo cual genera pues realmente una alteración de todas las capas de este vaso. Esto le da una propiedad de alto riesgo de romperse en cualquier momento, entonces se debe tratar de forma agresiva. Y hay otros aneurismas que son los aneurismas tipo blister. Estos aneurismas tipo blister o tipo ampolla son realmente hay una pared muy, muy frágil y de un crecimiento muy, muy rápido. Estos aneurismas se deben de tratar lo antes posible. La característica principal es que estos aneurismas
no nacen o no se forman a nivel de las bifurcaciones o arterias terminales. Realmente son en paredes laterales, principalmente a nivel de la arteria carótida interna en su porción supraclinoidea. Tenemos entonces, caracterizando estos aneurismas intracraneales no rotos, también lo podemos clasificar de acuerdo a su ubicación. Puede ser aneurismas a nivel de bifurcación, como los vemos acá, terminales, aquí en la bifurcación, y estos laterales, ¿cierto? Que estábamos hablando. Los laterales son principalmente los blister light, ampolla. Muy bien. Tenemos, siguiendo como estas características de los aneurismas, los vamos a clasificar también según el tamaño, en muy pequeños, menor de 3 milímetros, pequeños de 3 a 5, medianos de 5 a 10, grandes de 10 a 25 milímetros y gigantes mayor de 25 milímetros. Estos aneurismas gigantes conllevan un riesgo de ruptura más del 50%. Entonces, estos aneurismas siempre se deben de tratar, ¿de acuerdo? Y una mortalidad casi a 2 años del 80%. Entonces, aneurismas altamente mórbidos y en el tiempo. Bueno, muy bien. De acuerdo al cuello, entonces, los aneurismas pueden ser de cuello estrecho cuando miden menos de 4 milímetros, de cuello ancho cuando son mayor o igual a 4 milímetros, o cuando tienen una relación domo-cuello, como se los muestro aquí en la imagen, esa relación domo-cuello, este diámetro perpendicular máximo con esta relación del cuello, uno lo mide en la arteriografía, y cuando este es menor de 2, se considera un aneurisma de cuello ancho. Listo, cualquiera de estas dos definiciones pueden ser cuello ancho. De acuerdo a la presentación clínica, estos aneurismas, ojo, aneurismas cerebrales no rotos, la mayoría se diagnostican de forma incidental en ese estudio de paciente con cefalea, con migraña refractaria, porque todo el mundo piensa pues que el aneurisma es el causante de esa cefalea persistente refractaria al manejo, que no es así. Listo, usted puede encontrar el aneurisma y no va a ser la causa de esa cefalea, a no ser que esté roto, de esa cefalea persistente o en trueno, no va a ser que no está roto, ¿cierto? Estamos hablando del no roto. Entonces, es de manera incidental. Sin embargo, los aneurismas, debido a su efecto de masa cuando son grandes, gigantes, debido a su efecto de masa o contacto con otras estructuras importantes adyacentes, puede generar pues ese efecto de masa y generar síntomas como déficit de pares craneales, generando una neuropatía compresiva, déficit motor o sensitivo, puede generar ACV isquémico por trombosis intrasacular. Dentro del aneurisma se generan trombos, esa éstasis de la sangre genera trombos y pueden, digamos, enviarlos a otras arterias distales y ocluirlas y generar un infarto al paciente. ¿De acuerdo? Pueden generar convulsiones si están más corticales. Uno de los estudios, o bueno, hay dos estudios principales en esta patología de aneurismas no rotos, que es el estudio Isuía y el estudio UCAS. El estudio Isuía es un estudio realmente con una muestra importante, en donde ellos concluyen que la ruptura anual de estos aneurismas intracraneales no rotos es hasta el 2%. Sin embargo, se eleva, aumenta cuando el paciente es de edad avanzada, es de sexo femenino, tiene una ascendencia japonesa o finlandesa, cuando el aneurisma es mayor de 5 milímetros, cuando los aneurismas son de circulación posterior, tienden a romperse con mayor frecuencia, y cuando los aneurismas son sintomáticos, tienen síntomas, tienden usted a que ese aneurisma se va a romper y lo debe tratar. Hay algunos hallazgos físicos tardíos. Estos hallazgos físicos tardíos pueden encontrarse realmente por efecto compresivo. Quizás esta fue una de las preguntas que a mí me cayó cuando entré a residencia. Fue esta, paciente con aneurisma de la arteria comunicada, paciente con cefalea, con tercer par. ¿Dónde estaba el aneurisma? ¿Cierto? ¿O qué era? Una neuropatía diabética. Entonces, esas son preguntas interesantes que uno debe saber semiológicamente dónde está el aneurisma. Entonces, si usted tiene un paciente con el estudio de cefalea y sospecha y tiene un tercer par, una neuropatía de un tercer par completo, usted podría pensar en un aneurisma de comunicante posterior. Si tiene una parálisis del sexto par, obviamente usted está pensando en un aneurisma por hallazgos en una imagen y se le presenta semiológicamente hallazgos semiológicos más una imagen, una resonancia por X o Y motivo, pues usted debe buscar, digamos, esa ubicación anatómica. Para el del sexto par puede ser por una compresión de la arteria cerebrosa posterior inferior,
parencias de miembros inferiores y abulia de arteria comunicante anterior, una parencia facial o alteraciones visoespaciales por aneurisma de arteria cerebral media. Muy bien. Esta parte es muy importante. Va a hablar de los factores de riesgo para que usted desarrolle un aneurisma, para que ese aneurisma que ya desarrolló crezca en el tiempo y para que se rompa. Quizás si usted tiene alguno de estos factores, lo va a conllevar a usted a decir, ese aneurisma que lo diagnostiqué como aneurisma intracraneal no roto requiere tratamiento y yo no lo puedo vigilar en el tiempo a ver qué va a pasar porque ese aneurisma en cualquier momento crece o se rompe de inmediato. Entonces, estos son, digamos, indicaciones para tratar el aneurisma. Tratar de dos maneras, ¿cierto? Un manejo invasivo, tratamiento microquirúrgico abierto o tratamiento endovascular. Bueno, entonces estos son los factores, vamos a tener acá, vamos a ver uno por uno, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces el primero, son los factores genéticos. Estos factores genéticos se ha visto que tienen una gran importancia en que esos aneurismas no rotos se puedan romper o crecer en el tiempo. El 10% de esas hemorragias subaracnoideas espontáneas tiene historia familiar de aneurismas cerebrales. Si hablo de historia familiar de aneurismas cerebrales, la historia o los antecedentes de hemorragia subaracnoidea en familiares de primer grado de consanguinidad, hablando de padres e hijos, ¿listo? Lo otro es que no existe un gen único relacionado con que se generen aneurismas. Realmente es una interacción de muchos genes. Sin embargo, siempre va a estar relacionado, digamos, los factores del medio ambiente. Lo que habla la mayoría de estudios es que, pues obviamente usted no nace con aneurisma, eso no es, son, digamos, adquiridos, pero usted se puede tener una predisposición a adquirirlos durante la vida. Y esto se le agregan todos los factores ambientales, que fume, que sea hipertenso, que sea avanzado, pues eso le confiere mayor riesgo. Sin embargo, si usted tiene estos factores de riesgo familiar de hemorragia subaracnoidea, usted tiene mayor predisposición a aneurismas múltiples, a que tenga aneurismas pequeños que se rompan en el tiempo. Recuerden que los aneurismas pequeños se rompen con menos frecuencia y que la ruptura de este aneurisma intracraneal sea en pacientes más jóvenes. Hay algunos otros factores genéticos de enfermedades hereditarias. Todas estas que les pongo acá, quizás lo menciona la guía de Stroke y la AJA del 2015 de aneurisma intracraneal no roto. Se las dejo acá, están en las memorias. Pero si usted tiene alguna, digamos, alguna patología de estas, pues es mejor tratar a su paciente porque tiene mayor riesgo de crecimiento y ruptura. De acuerdo al tamaño del aneurisma, tenemos que los aneurismas pequeños son los que menos se rompen, ¿cierto? El riesgo de ruptura generalmente se eleva mucho más cuando el aneurisma es mayor de 5 a 7 milímetros, por ende hay que tratarlo. Cuando, bueno, el crecimiento es más probable en los aneurismas grandes que en los pequeños. Sin embargo, los aneurismas pequeños también se rompen. Y usted cuando entonces dice, listo, pues tengo un aneurisma pequeño, vamos a hablar de un aneurisma menor de 5 milímetros, voy a definir si lo trato o no, pues realmente tiene que apoyarse de otras medidas como razón tamaño del aneurisma y vaso. Cuando es mayor o igual a 3.1, pues usted debería tirarse mejor para el manejo intervencionista de aneurismas, ya sea por microcirugía o por terapia endovascular, que eso lo vamos a ver al final. Este mayor de 3.1 es un predictor de ruptura del aneurisma y por lo ende se debe tratar. Listo, el aneurisma, aunque sea pequeño. Recuerden que hay una definición por allá que son microaneurismas menores de 3 milímetros que ya se hablan en hemorragia intracerebral espontánea, que son los microaneurismas de Charcot-Bouchard, que son de esos de lentículos estriados distales a nivel de los ganglios de la base que se rompen en la hemorragia intracerebral. Muy bien. De acuerdo al crecimiento del aneurisma, entonces, la tasa de ruptura de un aneurisma incidental menor de 5 milímetros es menor del 1%. O sea, los aneurismas pequeños se rompen con menos frecuencia. Sin embargo, el aneurisma que crece en el seguimiento tiene un riesgo de ruptura hasta de 30 veces. Por ende, hay algunos artículos o la evidencia algunas veces es confusa y de baja calidad. En cuanto a esto, si crece, entonces se opera, no se opera, pero creció solamente 1 milímetro. Sin embargo, la guía del 2015 de la AJA, que es la última actualización de AJA y Stroke, de aneurismas intracraneales no rotos, ellos definen que si un aneurisma en el tiempo cambia sus características o crece, usted debería tratarlos de forma invasiva.
De acuerdo a la localización, como les decía, hay los dos estudios de Isuía y el Lucas. Entonces, en el estudio de Isuía ellos encontraron que, vean, los aneurismas de la arteria carótida interna en su porción cavernosa tienen menos tasa de ruptura. Por ende, generalmente esos aneurismas, a no ser pues que sean gigantes, se les hace un manejo más conservador, listo, un manejo conservador de vigilancia porque se rompen con menos frecuencia, a no ser pues que tengan otras características para usted intervenirlo, pero solamente por localización menor de 5 milímetros y no tiene sus antecedentes de hipertensión, todo lo que estamos viendo, pues usted generalmente los vigila. Lo contrario pasa es con aneurismas de circulación posterior, que se vio en este estudio de Isuía, que tenían mayor tasa de ruptura. Y en el estudio UCAS vieron que la arteria, digamos los aneurismas de la arteria comunicante anterior y comunicante posterior tienen mayor probabilidad de romperse que los de la media, de la arteria cerebral media. Entonces, con esto quiero mostrarle que la localización es otro punto que se debe considerar en el manejo de nuestros pacientes con aneurismas intracraneales no rotos, ¿de acuerdo? Para tratar o no tratar. Ojo, cuando usted se le rompe un aneurisma, posiblemente usted mide ese aneurisma y no va a ser el tamaño real, ¿cierto? Ya está desinflado, no tiene sangre. Entonces eso usted debe, digamos, considerar ya cuando mide el aneurisma roto, que es otro tema que vamos a ver a continuación. En cuanto a la forma del aneurisma, cuando usted, digamos, tiene hay un término que se llama el aspect ratio o razón de aspecto mayor de 1.6, usted debe tratar a su paciente, listo, debe tratar ese aneurisma intracraneal no roto, independientemente de la localización, porque se mostró que los pacientes con esa razón de aspecto mayor de 1.6 tienen mayor riesgo de que se les rompa el aneurisma en el tiempo. ¿Qué es la razón de aspecto? Es ese diámetro o digamos esa altura máxima del aneurisma, la diferencia con el cuello del aneurisma, listo, es una razón. Si usted divide esos dos valores y es mayor de 1.6, pues definitivamente ese aneurisma es mejor tratarlo, habla la literatura, ¿no? Cuando el aneurisma tiene pezones o bleb, listo, como esos bleb o otros sacos a nivel del saco aneurismático adicionales, se ha demostrado que esos bleb o pezones tienen, digamos, menos capas, o la capa, la íntima, es más frágil, más delgada, y por ahí se va a romper. Entonces, eso es un signo inminente de que ese aneurisma se va a romper. Esta imagen es muy bonita, después que la tengo por el grupo de Angioteam de endovascular, es un aneurisma de arteria comunicante anterior que se trató recientemente. Entonces, aquí tenía un blend, miren este saco, pero miren esta irregularidad a nivel del domo. Se va a romper de forma inminente y se trató. En cuanto a la dinámica de flujo, esto ha venido, digamos, cobrando una importancia y lo han venido estudiando de forma muy avanzada, porque quizás con todos estos colores, cuando se le hace a usted la dinámica de flujo a este aneurisma, pues le va a decir dónde está el mayor impacto de ese martillo de agua, de ese flujo sanguíneo, y usted podrá decir si por ahí se va a romper, si ese efecto se va a romper. Entonces, ellos estudian en la manera como fluye esa sangre en el aneurisma y las fuerzas de fricción que generan en la pared del vaso. Entonces, realmente está tomando un papel importante tanto en el inicio, crecimiento y como la ruptura de estos aneurismas. Aneurismas múltiples y antecedente personal de hemorragia subaracnoidea. Quizás hay falta de consistencia en los estudios para usted definir si se tratan o no, porque el paciente tenga muchos aneurismas múltiples, pero si no cumplen criterios, digamos, de todo lo que hemos estado hablando, pues usted los trata o no los trata. Sin embargo, lo que sí es claro y la decisión es mucho más fácil es, pues si usted tiene múltiples aneurismas, pero se le rompió uno, usted ya sabe que tiene que tratar el resto, porque eso, digamos, le aumenta el riesgo de que se le rompan el resto de aneurismas. Por eso se deben de tratar todos los aneurismas en caso de hemorragia subaracnoidea previa. Bueno, sin embargo, el objetivo del tratamiento no es tratar, valga la redundancia, todos los aneurismas al mismo tiempo. Eso realmente no se realiza porque corre riesgo de generarle mayor morbimortalidad o complicaciones perioperatorias al paciente. Entonces usted se toma el tiempo, digamos, opera el que se rompió, mira a ver cómo le va, después lo cita para tratarle los otros aneurismas, o si hay son aneurismas que están con inminencia de romperse, pues lo tendrá que tratar en el mismo acto, pero si no, en otro acto, en un segundo tiempo.
Muy bien. Los síntomas por compresión es otra indicación para usted llevar a tratamiento invasivo al paciente. Recuerden que tratamiento invasivo realmente son dos, ¿cierto? Tratamiento microquirúrgico con técnica microquirúrgica abierta y tratamiento endovascular. Si usted, el paciente, tiene una neuropatía compresiva, una parálisis del tercer nervio craneal, del sexto, por un aneurisma, por efecto de masa, hay que tratarlo definitivamente. Solamente se presenta en el 12% de los casos, pues esto no es realmente, no me parece que poco. Listo. Y son criterios de tratamiento como les definí. En cuanto a la edad y comorbilidades, no es claro si la edad pudiera relacionarse con el riesgo de ruptura, debido a que hablan en algunos artículos que en el tiempo, o usted entre más edad tenga, puede ser que en el tiempo ese aneurisma se estabilice y deje de crecer, pero hay otros artículos que no lo apoyan. Lo que sí es cierto es que entre mayor edad, mayor disminución de la esperanza de vida, mayores comorbilidades, mayores riesgos del tratamiento para los dos, endovascular como cirugía abierta, pero lógicamente más para cirugía abierta. Y cuando tienen un aneurisma y se les rompe, pues obviamente tienen muy mal pronóstico, a estos pacientes les va mejor. Entonces, en edad avanzada hay que mirar si tratar, uno debe inclinar la balanza, riesgos, beneficios. Si el paciente está comórbido, tiene muchas otras cosas, pues no lo trate y déjelo y contemporalícelo, pero el paciente está en muy buenas condiciones porque hay que hacerle su manejo y no dejarle con ese aneurisma. Hay otros factores de riesgo, como se los muestro. Fumar, el licor, hipertensión arterial son factores de riesgo incluso independientes, ¿de acuerdo? Para que usted le forme el aneurisma, le crezca y se le rompa. Quizás el principal y factor independiente principal de estos tres es el tabaquismo, ¿listo? Con un OR tan largo de 5, tan grande de 5, que esto lo demuestra en la revisión que hizo la AJA y Stroke en estas tablas. Muy bien. Hay otras escalas predictoras, hay estos factores de riesgo que les menciono, pero hay unas escalas predictoras, el UIATS, el SCORE-FACES, muchas, ¿cierto? Les muestro aquí el SCORE-FACES, que es casi el más conocido. Problema es, bueno, el SCORE-FACES es un score que te da las características o te mide una puntuación, te da unas características del aneurisma, te dice, mira las características del aneurisma, mira si el paciente, pues digamos, de qué región es, de qué población es, si tiene hipertensión, edad, y el sitio del aneurisma. Y con esto dele un puntaje. Y aquí está el riesgo a 5 años de que ese aneurisma intracraneal no roto se rompa. Ellos mencionan en esta escala que si usted tiene un puntaje menor o igual a 3, tiene baja probabilidad de que le se rompan. Miren acá, 0.7. Por ende, pues generalmente estos pacientes no se tratan. El problema de esta escala, y obviamente tiene, digamos, críticas, realmente es porque no ponen o sopesa el riesgo-beneficio también de la cirugía, que no es que el riesgo sea cero con la cirugía. Entonces, este no lo toma, lo que sí lo toma la escala de WITS. Esa escala de WITS toma ese riesgo de intervención, listo, quirúrgica versus la no intervención, y se puede utilizar también. En cuanto al diagnóstico por imágenes, la angiografía por sustracción digital o panangiografía cerebral es útil cuando se compara con las imágenes no invasivas. Hablo de imágenes no invasivas, resonancia magnética cerebral con angiografía o la tomografía con angiografía, angiotac o angioresonancia, para la identificación y evaluación de neurismas cerebrales si está considerando el tratamiento. Por eso, si usted descubre o en un hallazgo incidental, una resonancia, tiene un aneurisma, una sospecha de aneurisma, el paciente debe de ir a angiografía de sustracción, o sea, panangiografía cerebral, para definir las características del aneurisma y usted definir el tratamiento, la morfología. Eso es una recomendación 2A con nivel de evidencia B. La angiografía también es razonable como la imagen más sencilla en el seguimiento de los aneurismas tratados. Entonces usted dice, pucha, entonces usted tiene un aneurisma, ya lo trató, entonces tengo que seguirle haciendo arteriografías. Pues no, porque esto es un nivel de evidencia C con clase 2A, y la AJA nos da esta nueva recomendación en la cual ellos mencionan, no, usted a esos pacientes puede también hacerles esa angioresonancia o angiotac para la detección y seguimiento de esos pacientes con aneurisma intracraneal no roto, con un mejor nivel de evidencia que el pasado, clase 1, nivel de evidencia B. Esa resonancia debe tener, digamos,
puede realizarse para el seguimiento de los aneurismas. Sin embargo, cuando usted ya ve en la resonancia, usted le hace un seguimiento, cambió morfología, o tiene alguna duda de ese aneurisma, o definitivamente usted dice, lo voy a tratar, tiene que seguir, escalarse al otro estudio que va a ser nuevamente la arteriografía. Listo, para usted definir el tratamiento. Si lo va a tratar, arteriografía. Seguimiento lo puede hacer con angioresonancia. En cuanto al cribado, esto es muy interesante, el screening de los pacientes. ¿A qué pacientes se les puede mandar estudio para decir, bueno, no me han dicho que tengo aneurisma, no me han dicho que nada, le voy a hacer una imagen para definir si tiene aneurismas o no? Eso lo habla, digamos, la guía del 2015 aneurismas intracraneales en cuanto al screening de cribado en los pacientes asintomáticos y que no sabemos si tiene o no aneurismas. Entonces ellos definen que el paciente, los pacientes que tengan más de 2 familiares con aneurismas intracraneales o hemorragia subaracnoidea, esos pacientes se les puede mandar angioresonancia o angiotac para definir si ellos tienen aneurismas. O los pacientes que tengan enfermedad renal poliquística autosómica dominante, enanismo primordial osteodisplásico microcefálico o coartación de aorta, a esos pacientes se les podría mandar como cribado o screening angioresonancia para iniciar si tiene aneurisma. Y en cuanto al tratamiento, para ir terminando, tenemos entonces 2 manejos, como les muestro en esta imagen: tratamiento microquirúrgico, tratamiento endovascular. Tenemos el tratamiento microquirúrgico donde hay que abrir cuero cabelludo, hacer craniotomía, abrir la dura madre, realizar una disección y llegar hasta el aneurisma. Listo. Y el tratamiento endovascular por vía, digamos, mínimamente invasiva, por ir dentro de los vasos y llevar con todos los dispositivos, pues varios dispositivos, diversores de flujo, como les muestro aquí en la imagen, digamos, redireccionadores intrasaculares, guiados por, o digamos, para soportar coils, asistidos con balón. Muchas técnicas, una técnica abierta, una técnica mínimamente invasiva. Sin embargo, en el 2015 la guía de la AJA habla que el clipaje quirúrgico o la terapia endovascular son tratamientos eficaces para los aneurismas intracraneales no rotos cuando se consideran para tratamiento. Entonces, las 2 técnicas son válidas. Las 2 técnicas son válidas. ¿Qué problema hay realmente? En estudios, y esto se ha venido, y hay muchos estudios que salen diariamente diciendo, bueno, entonces, ¿cuál es mejor? ¿Usted operarlos por cirugía abierta o llevarlos por terapia endovascular? Realmente, pues, la mayoría de estudios hablaban que los pacientes, digamos, con aneurismas intracraneales, cuando se llevaban por microcirugía, tenían mayor tasa de oclusión. Listo, completa con cirugía versus que cuando se llevaban por terapia endovascular. Sin embargo, cuando por terapia endovascular tenían menor morbilidad y menor costos hospitalarios. Eso pues incluso habla en la guía del 2015. Sin embargo, ese avance del 2015 hasta 2021 pues es gigante con todos los dispositivos, con toda la tecnología en terapia endovascular, que casi realmente los aneurismas también pueden llevarse a una oclusión completa y pueden igualar la microcirugía. Entonces, hay que mirar esto con pinzas y quizás los aneurismas que usted dice, pues definitivamente en este caso, llevarlos a cirugía podría ser mejor que la terapia mínimamente invasiva, pues ese aneurisma que tenga un hematoma gigante con efecto de masa, que usted lo necesita igual operar, drenarlo, pues de una vez lo lleva a cirugía y clipa el aneurisma. O quizás los pacientes con neuropatías de pares craneales, ¿cierto? Con efecto compresivo sobre un nervio craneal, pues rápidamente usted, si lo lleva a cirugía, lo clipa y le puede disminuir ese efecto de masa de forma inmediata a ese nervio craneal y evitar el daño. Bueno, entonces, seguimiento. ¿Cómo hacemos el seguimiento para los aneurismas intracraneales no rotos que usted los trató de forma invasiva, terapia endovascular o microcirugía? Entonces, se hace con angioresonancia o angiotac, se prefiere la angioresonancia, de 6 a 12 meses. Y luego, si eso está estable en aneurisma, se puede continuar al año hasta 5 años. ¿Listo? Entonces, siempre que el aneurisma esté estable, lo continúa hasta 5 años. Y de ahí, pues, podría suspender. Hay otros artículos que hablan de continuar, pero esta es la guía de la AJA que habla que se sigue hasta 5 años, cuando se hace tratamiento invasivo y no hay cambios en la angioresonancia. Obviamente, si hay cambios, arteriografía. Y en cuanto al tratamiento o el seguimiento de los aneurismas intracraneales,
que se llevaron a tratamiento no invasivo, o sea, no se le hizo terapia endovascular ni microcirugía, se mantuvieron en el tiempo, los voy a vigilar. Entonces, ¿cómo los vigilo? Entonces, los vigilo con angioresonancia o angiotac, se prefiere angioresonancia, a los 6 a 12 meses después del descubrimiento inicial y luego continuar al año o a los 2 años. ¿Listo? Esa podría ser una muy buena opción, vigilancia, pues el resto de la vida hasta que se trate. ¿Listo? O puede que en la vida se estabilice. Siempre esas resonancias se evalúan con unas secuencias, debe tener unas secuencias, digamos, angiográficas, que es el TOF o el tiempo de vuelo, para evaluar muy bien pues, los vasos. Todos los aneurismas que se operan después de microcirugía, todos deberían tener un estudio para evaluar cómo quedó clipado ese aneurisma. ¿Listo? Todos. Ya sea arteriografía o angioresonancia. Obviamente prefiero arteriografía. Bueno, muchas gracias. Vamos a la sesión de preguntas. Ah, bueno, no hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Felipe por su excelente presentación. Hay una pregunta en el chat. Preguntan cómo se realiza el seguimiento al paciente que no se ha tratado y está en vigilancia. Sí. Bueno, el seguimiento, como mencionamos al final, el seguimiento se realiza el paciente que viene en seguimiento, paciente con aneurisma intracraneal no roto, que no se trató con microcirugía ni con terapia endovascular, ¿de acuerdo? Se hace un seguimiento con angioresonancia. A los 6 meses o 1 año, listo. Si el aneurisma está estable, no ha crecido, no cambia la morfología, que lo puede ver por la angioresonancia, se la repite al año o a los 2 años, listo. Y así se hace un seguimiento, listo, hasta que el aneurisma cambie. En el momento que el aneurisma cambie las características por la angioresonancia, requiere panangiografía cerebral, listo, para definir características morfológicas tridimensionales y definir tratamiento.